El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña alguien muy querido con el que ya hemos hecho años de amistad, que cuando lo conocí le dije, voy a ser muy fastidiosa, y creo que sí fue así. Es el licenciado Leonardo Garbi, quien es licenciado en bioanálisis, quien ha hecho múltiples cursos de microbiología y es mi aliado y mi apoyo en todos los pacientes con los que tenemos que discutir cultivos y todo esto que vamos a conversar el día de hoy. Gracias, Leo, por aceptar la invitación. No, vale, Yama, para mí un placer estar hoy aquí contigo y bueno, compartir un poco los conocimientos que tenemos acerca de esta área de bacteriología y bueno, que ya son bastantes años de relación que tenemos y bueno, no sé qué decir. No, gracias por estar aquí, de verdad gracias porque, bueno, yo siempre comento y se lo digo incluso hasta a los pacientes, que los bioanalistas y sobre todo los que practican la bacteriología son nuestros aliados, porque sin ustedes el diagnóstico nunca va a ser igual, el apoyo, ese seguimiento, por eso decía que era fastidiosa, porque mira cómo va el cultivo, cuéntame qué estás viendo, todo eso es parte de este desarrollo, como tú dices, a nivel profesional, con los pacientes, poder hacer el seguimiento. Y eso es una ayuda enorme. Hasta los pacientes se sienten acompañados de los bioanalistas. Bueno, más de una vez tú mismo has sido quien orienta al paciente. Mira, vaya y busque un infectólogo. Claro. Entonces, esa es una... La comunicación es primordial. Exactamente. Es un punto clave a la hora de aplicar los tratamientos y dar un diagnóstico certero. Es así. Y bueno, es por eso que en esta oportunidad yo dije, bueno, ¿por qué no? Tenemos que expandir la información y ampliar los conocimientos precisamente para que la gente sepa que este tipo de estudios existen, que los cultivos son importantes, porque a veces he escuchado incluso pacientes que van a la consulta, vamos a poner un ejemplo, una infección urinaria, y cuando la primera pregunta es, ¿hicieron el urocultivo? No, porque ¿para qué? Se pone el tratamiento y después se ve si el cultivo sale negativo. No, nosotros queremos hacer diagnóstico. La idea es tener un diagnóstico certero al inicio, poder saber cuál es la bacteria que ocasionó dicha infección y poderla tratar de la manera adecuada. Y bueno, es por eso que te invité, para que conversemos un poquito más a profundidad de esto y la gente entienda que los cultivos sí son necesarios para hacer diagnósticos adecuados y por supuesto mejorar el manejo de estos pacientes. Explica de una manera breve y sencilla cuál es la importancia de los cultivos microbiológicos, por supuesto en el campo de la bacteriología. Uy, bueno, los cultivos son sumamente importantes, pues mediante la multiplicación de los microorganismos podemos identificarlos, ¿verdad? Y una vez que estos son identificados, pues estos gérmenes son sometidos a pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Es decir, se exponen a diferentes agentes antimicrobianos y saber si son sensibles o resistentes y poder dar con un tratamiento adecuado para el paciente, ¿no? Por otra parte, pues la bacteriología también incluye lo que son el estudio de suelos, de aguas, en la industria farmacéutica, control de calidad de alimentos, cultivo de material médico quirúrgico, áreas quirúrgicas, todo esto con el fin de, bueno, de garantizar que estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. Sí, que de hecho muchas oportunidades tú has participado como coordinador de uno de los laboratorios donde trabajas, en el Laboratorio Clínico La Viña, y en el Laboratorio IDULAB has participado en esa garantía de que los quirófanos y todas las áreas estén óptimas tanto para su funcionamiento como para garantizarle la salud a los pacientes, porque bueno, también conocemos que hay infecciones asociadas a la atención en salud, que hay microorganismos propios de los centros de salud, que nosotros debemos ser garantes de que eso no esté, digamos, al contacto de esos pacientes y nosotros poder garantizarles la salud y el apoyo de los pacientes. ¿Cuáles son las principales ventajas
de utilizar cultivos en lugar de algunas otras técnicas, como por ejemplo pruebas moleculares? Bueno, la principal ventaja es que cuando hablamos de cultivos, el tema de costos es considerablemente menor en comparación con técnicas moleculares. Claro. Por otra parte, bueno, los cultivos nos permiten visualizar el crecimiento del microorganismo, tomar características de las colonias. Aparte de eso, nos permite visualizar mecanismos de resistencia que se expresan fenotípicamente en las placas donde se montan los diferentes agentes antimicrobianos. Y bueno, aparte de eso, los cultivos pues pudieran complementar, darnos información adicional acerca de lo que pudiera ser un estudio de biología molecular. En el contexto de lo que es la resistencia antimicrobiana que estabas conversando, que bueno, una vez que se identifica la gente, bueno, vamos a hacer esas pruebas de susceptibilidad para ver cuáles son resistentes, cuáles son sensibles. Obviamente eso ahorita tiene un peso muy importante porque estamos viendo una alta tasa de resistencia antimicrobiana y bueno, ¿quién mejor que tú para saberlo? ¿Cómo contribuyen los cultivos para enfrentar este desafío en la medicina, en la práctica diaria? Bueno, primero es importante aclarar que la resistencia no es más que la propiedad que tiene un microorganismo de poder crecer o hacerse resistente al agente antimicrobiano, ¿no? Dicho esto, bueno, en el laboratorio, como lo comenté anteriormente, este microorganismo es expuesto a diferentes agentes antimicrobianos, ¿verdad? Lo que nos permite visualizar, como lo dije anteriormente, de manera fenotípica, si es resistente o sensible. Y la importancia de esto radica en que, bueno, dependiendo de ese resultado, pues vamos a garantizar una terapia adecuada para el proceso infeccioso. Claro, a sabiendas que ese resistente sensible, creo que es importante recalcarlo. Ustedes lo basan también en la presencia de ciertas enzimas que presentan estos microorganismos y que a veces esa interpretación del cultivo no es solo ponle el que dice sensible, porque a veces, tú lo sabes, hay sensibilidades in vitro que in vivo no se comporta de la misma manera y que dependiendo del patrón por el que ocasionó la resistencia, es que tú puedes decir, a pesar de que está sensible in vitro, no lo deberíamos utilizar. Exacto. Y ahí es donde a veces radica la falla terapéutica, que a veces, bueno, ponle el que dice sensible que se sirve y no siempre es así. También, bueno, por diversos agentes, llámese efectos adversos de los fármacos, etcétera. Pero para no ahondar esa parte, sí es importante que ustedes tienen esa ventaja de informarnos también bajo qué mecanismo puede estar ustedes viendo ese patrón de resistencia que puede estar Exacto, presentando sí. un microorganismo. ¿Qué técnicas de cultivos utilizas comúnmente en bacteriología? Bueno, actualmente disponemos de dos técnicas, ¿no? Están unos equipos automatizados que utilizan una serie de paneles. Estos paneles comprenden un conjunto de pruebas que me identifican o me ayudan a identificar el microorganismo y pruebas de susceptibilidad antimicrobianas que se basan en la técnica de concentración inhibitoria mínima. Perfecto. ¿Verdad? No es más que diluciones seriadas del agente antimicrobiano al que va a ser expuesta la bacteria y vamos a evaluar a cuál es la mínima concentración de ese agente que me inhibe el crecimiento bacteriano. Y por otro lado, tenemos técnicas quizás un poco más manuales que se basan en la utilización o implementación de tubos de baquelita. Estos van a contener en su interior pruebas bioquímicas, ¿verdad? Y una vez aquí son inoculados los microorganismos. Claro, tarda un poquito más, pudiera hacerse la revelación a las 24 horas. Y bueno, una vez que identificamos el germen, es expuesto a pruebas de susceptibilidad, pero bajo la técnica de Kirby-Bauer, Exacto. ¿no? O técnica de difusión en disco. Que es la Entonces, más básicamente, o sea, fíjate, tenemos un tipo de cultivo que, digamos, es automatizado para la identificación y pruebas de susceptibilidad y tenemos otro manual. Sin embargo, siempre es necesario en la bacteriología iniciar con la siembra inicial en los medios adecuados. Y una vez que tenemos el crecimiento, pues ahí dilucidamos por cuál de los dos vamos a orientarnos. a preferir. Exacto. En otras áreas de microbiología, ¿qué otros tipos de cultivos también son utilizados? Cuando yo me formé, a mí me dijeron, aquí se puede cultivar todo lo que al médico se le ocurra. Todo. Y es verdad, a mí me ha llegado de todo al laboratorio. Bueno, pero es que hay ciertas cosas que no se deberían cultivar. Ese creo que es tema de otro episodio. Siempre y cuando se cumplan con las normas para la toma, almacenamiento y traslado de muestras hasta el laboratorio, ¿verdad? Bueno,
Dicho esto, bueno, el área de la bacteriología es muy amplia también. Como lo dije anteriormente, pues se pueden realizar cultivos ambientales, de superficies, de alimentos, de la industria farmacéutica, pero básicamente todo puede ser Cultivable. cultivable. Sí, sí. Bueno, las más comunes yo pienso el cultivo de esputo, que es la Ujú, expectoración, el cultivo de orina, el cultivo de heces, los hemocultivos, que son los cultivos de ujú, sangre. Sin embargo, yo pienso que deberíamos hacer como un énfasis acá que lo que es los materiales, o sea, lo que es catéteres, sondas y todo aquello, debe tener una indicación formal. Realmente el Foley, por ejemplo, que es la sonda urinaria, y ese tipo de drenes que usan algunos colegas quirúrgicos, eso realmente no tiene indicación formal para la ujú, cultivación. En tal caso, serían los catéteres de hemodiálisis o catéteres ujú, venosos, pero deben ir acompañados de los hemocultivos. claro. ¿Por Ujú, qué? Porque el catéter no forma parte del ujú, cuerpo y el catéter se va a colonizar. exacto. Pero si nosotros tenemos la correlación del hemocultivo positivo con ese catéter, por supuesto ahí sí tenemos que tomar en consideración ese resultado. Pero si Sí. el hemocultivo está negativo y el catéter está positivo, el catéter está colonizado y eso no es indicación directa de iniciar antibiótico-terapia. Claro, eso ya va en individualizar el paciente Ujú, y todas las es cosas, así. ¿no? Pero, por ejemplo, cultivar Foley no No tiene tiene sentido. ciencia. Exactamente. ¿Cómo ha evolucionado el uso de los cultivos en el diagnóstico de enfermedades infecciosas? Bueno, el uso de los cultivos ha evolucionado Con la igual ciencia, que la microbiología, que la biología molecular. biología molecular, también en el área de bacteriología ha evolucionado mucho. De hecho, anteriormente sabíamos que un hemocultivo nos llegaba al laboratorio, tenía que ser incubado 24 horas para poder ser inoculado en los medios, en los Convencionales. medios de cultivo. Actualmente existen frascos de hemocultivo de equipos automatizados. Estos Ujú. tienen una cinta indicadora de pH, detectan variaciones en la producción de gas. Aparte de eso, contienen unas perlas que a veces son de carbón activado o de algún aluminosilicato que me contrarresta el efecto del agente antimicrobiano. Entonces, si el paciente está recibiendo alguna terapia, este antibiótico queda neutralizado por estas perlas y bueno, podemos detectar el crecimiento bacteriano de una forma más rápida Y más fidedigno. y más fidedigna por el equipo automatizado. Entonces, pero como te digo, el equipo automatizado me va a decir, esto está positivo, Ujú. pero siémbralo. Entonces, Exactamente. siempre es necesario la parte manual, Manual. aunque sea en una parte del procesamiento como Exacto. tal. Y bueno, en los avances también están, bueno, el uso de estos equipos que para pruebas de identificación de antibiogramas pueden tardar de 4 hasta 8 horas. Claro, esto siempre va a depender de acuerdo al microorganismo que esté creciendo. Sabemos que algunos son de crecimiento más lento y otros crecen de una forma más rápida. Mira, y para concluir, ¿crees que en el futuro los cultivos van a seguir teniendo un papel central en el diagnóstico bacteriológico? Sin duda, Excelente. sin duda. Empezando que, bueno, como te comenté anteriormente, son, es un estudio que es accesible para muchas personas. Y bueno, la mayoría de los laboratorios tienen Puede su contar área de con eso, claro. bacteriología, pueden montar bacteriología. Entonces siempre va a ser una herramienta útil. Además, como en otras áreas, siempre la microbiología también tiene sus avances Ujú. tecnológicos. De hecho, ahorita existen pruebas de inmunocromatografía para detección rápida de enzimas, para saber si un microorganismo es productor de metalobetalactamasa, de KPC, de OXA48. Entonces, digamos, también en el área de bacteriología se ha ido avanzando en la implementación de, bueno, nuevas herramientas un poco más actualizadas cada vez a la hora de realizar los cultivos y el diagnóstico como tal, el tratamiento. Y bueno, en este episodio conversamos sobre la importancia de los cultivos en los diagnósticos microbiológicos de enfermedades infecciosas. Como les comenté, nos acompañó el licenciado Leonardo Garbi, quien es el coordinador del Laboratorio Clínico La Viña y el bacteriólogo y bioanalista del Laboratorio IDULAB. Y bueno, agradezco mucho su compañía y por supuesto sus conocimientos. Gracias, Leo, de verdad por haber estado No, aquí. Yama, gracias a ti por la Gracias a invitación. todos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en otro episodio. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB.
Laboratorio Clínico La Viña.